Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal El Profe Paco Trejo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el cual es el enfoque intercultural de la educación. Este tema es de vital importancia, ya que es considerado para los distintos procesos vigentes de USICAM, procesos como admisión, promoción por horas adicionales, promoción vertical a director y promoción vertical a supervisor en este ciclo 2022-2023. Y sin más preámbulos, iniciemos. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar los significados de multiculturalidad e interculturalidad. ¿Por qué debemos diferenciarlos? Porque son conceptos muy similares. Sin embargo, multiculturalidad significa la existencia de varias culturas en un mismo espacio geográfico, sin que ello implique la, la convivencia sana, armónica y pacífica. Sin embargo, la interculturalidad va más allá que la multiculturalidad. La interculturalidad implica que además de que existan diversas culturas en un mismo espacio geográfico, estas culturas llevan relaciones de respeto y convivencia armónica. Actualmente, los principios de la nueva escuela mexicana requieren que como docentes, como directores, como supervisores, garanticemos esta interculturalidad en la educación. ¿Y cómo vamos a garantizar esta interculturalidad en la educación? Pues precisamente promoviendo que los educandos, promoviendo que los alumnos convivan de manera armónica y pacífica, evitando la discriminación. Asimismo, la interculturalidad se promueve cuando en una institución se les da la misma importancia a las distintas culturas que prevalecen en la misma. Hablar de interculturalidad implica no admitir asimetrías, es decir, la interculturalidad no admite desigualdades. La interculturalidad significa darles la misma importancia a todas las culturas, a todos los contextos, sin poner por encima a unos sobre otros. La educación intercultural tiene que ser para todos. Si no es para todos, no es intercultural. Ello significa que la educación en nuestro país y a nivel global debe de ser para todos los seres humanos, sin dar privilegios a unos ciertos contextos socioeconómicos sobre otros. Hablar de interculturalidad implica ofrecer una enseñanza en la lengua materna de los alumnos. En el caso de México, si como docentes, si como directivos, si como supervisores nos enfrentamos a un contexto en el cual la lengua materna no sea la más común o el español, el docente debe de llevar a cabo su intervención en la lengua nativa, en la lengua materna de los alumnos. ¿Y qué pasa si el docente no tiene dominio de esa lengua materna de los estudiantes? En este caso, es válido que el docente utilice la estrategia de apoyarse en traductores. ¿Y quiénes van a ser esos traductores?
Precisamente los traductores en los cuales el docente se puede apoyar es en los papás y mamás de los niños que acuden a la escuela. O bien también puede utilizar a los propios alumnos como traductores. Toda esta información que les estoy compartiendo es con base a las distintas lecturas analizadas que hablan sobre el enfoque intercultural de la educación y que se sugiere estudiar para prepararse para los distintos procesos de UCICAM, como es admisión, promoción por horas adicionales y promoción vertical a director y a supervisor. Asimismo, retomo una cita que considero de vital importancia, ya que respecto a esta cita he identificado que en evaluaciones docentes anteriores vienen reactivos alusivos a esta cita, la cual dice así: para favorecer la interculturalidad, los docentes deben de considerar lo que los alumnos traen consigo en conocimientos y saberes, experiencias y valores. ¿Qué significa ello? Que para favorecer la interculturalidad, el docente debe de integrar en su intervención, el docente debe de integrar en su práctica aspectos relacionados con la identidad cultural de los estudiantes. Y estos aspectos, estos rasgos culturales deben de ser lo más apegados al contexto inmediato del alumno. Es decir, el docente debe de integrar en su intervención rasgos alusivos a la lengua, a las costumbres, a las tradiciones, a los platillos, a los remedios propios de la localidad, propios de la comunidad en la que viven los estudiantes. Asimismo, para garantizar esta interculturalidad en la educación, se debe de mostrar, se debe de ofrecer flexibilización de la organización escolar. ¿Qué significa esta flexibilización? Que en ocasiones se puede dar el caso en que los estudiantes no asistan a la escuela por uno o varios días o incluso semanas, dado que es común que se presenten en algunas localidades algunas festividades, por ejemplo las fiestas patronales. En este caso, el docente o el director deben demostrar flexibilidad en la organización de la organización escolar. El docente debe demostrar sensibilidad en cuanto a la calendarización de las clases. El docente puede mostrar esa sensibilidad, esa flexibilidad al adaptar el calendario escolar de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad. Lo mismo aplica por si en algunos casos el alumno no asiste a la escuela en ciertas temporadas del año debido a que tiene que participar en actividades productivas para apoyar en la economía familiar. Recordemos que existen comunidades con un grado de, o más bien con un nivel socioeconómico bajo, en el que la única forma de subsistir es mediante la participación en actividades agrícolas. Aquí es prudente que el docente muestre esa flexibilidad. A continuación, analizaremos dos reactivos que pude rescatar en redes sociales, los cuales fueron aplicados en procesos de UCICAM del ciclo escolar anterior, del proceso anterior 2021-2022. Y uno de los reactivos rescatados es el siguiente: identifique la acción que fortalece la identidad cultural de los alumnos. Aquí podemos observar en pantalla 4 opciones de respuesta. Ustedes las pueden analizar a detalle
y con base a lo que les acabo de explicar anteriormente, podemos identificar fácilmente cuál es la opción correcta. La pregunta, el reactivo, dice que debemos de identificar la acción que fortalece la identidad de los alumnos. Y como observan en pantalla, la opción correcta de este reactivo es precisamente el que ustedes están pensando. ¿Cuál es? La opción D, que dice incluir los saberes locales, el contexto y la diversidad en los temas del plan de clase. ¿Cuál es la argumentación de por qué esta es la respuesta correcta? Porque precisamente en esta opción de respuesta podemos observar que se incluyen los saberes, las experiencias del contexto más cercano al estudiante. En este caso, se incluyen los saberes locales. En el siguiente reactivo nos plantea: es una situación escolar en la que se emplea una estrategia didáctica para fomentar la expresión de la diversidad de los estudiantes. Este reactivo que les acabo de compartir también es un reactivo alusivo a la interculturalidad. Podemos relacionar con la interculturalidad frases como diversidad cultural, identidad cultural, etcétera. Y bien, analicemos las opciones de respuesta. La opción A dice: para el Día de la Independencia de México, una directora organiza un torneo de fútbol en el que participan todos los estudiantes de todos los grupos de la escuela. En este caso, se puede identificar que la opción es incorrecta, porque si bien se incluyen a todos los estudiantes de todos los grupos, no es un tema en el cual se favorezca la interculturalidad. Asimismo, no es un contenido en el cual se incluya el contexto cultural inmediato de los alumnos. En el inciso B dice: para el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una maestra pide a 2 estudiantes de origen maya portar el traje típico de su región durante la jornada escolar. En este caso, observamos que es un rasgo cultural hablar de los trajes típicos, pero en comentarios anteriores, en pantallas anteriores, les comenté que no se puede poner por encima a una cultura sobre otra. En este caso, se observa que se pone por encima la cultura maya sobre la cultura prevaleciente del resto de los estudiantes. En conclusión, en este inciso B, no se favorece la interculturalidad. En la opción C, dice: para el Día de Muertos, un maestro pide a los estudiantes de un grupo preparar una exposición sobre cómo se celebra esta festividad en sus lugares de origen. En este caso, podemos observar que se toma en cuenta, que se toma en consideración los saberes, las costumbres de cada uno de los lugares de origen de los estudiantes. Es decir, en esta opción no se pone por encima a una cultura sobre otra, además de que estamos hablando de un rasgo cultural. En este sentido, la opción de respuesta correcta para este reactivo, con base a lo analizado en pantallas anteriores, es la letra C. El inciso C es la respuesta correcta. La D no puede ser respuesta correcta. ¿Por qué? Porque dice: para el Día de las Madres, una maestra solicita a los estudiantes que adornen la escuela utilizando papel picado de distintos colores, así como flores pequeñas de papel. En este caso no se identifican que se
pongan en práctica rasgos culturales ni que se utilice el contexto inmediato del alumno. Pues bien, hemos llegado a la parte final de este video. Les agradezco la atención prestada y los invito a suscribirse a este canal, por medio del cual estaré compartiendo más videos que serán útiles para su preparación en procesos de UCICAM, como lo mencioné al inicio de este video, en procesos de admisión, promoción horizontal, promoción vertical a director, promoción vertical a supervisor y promoción por horas adicionales. Gracias.